Bienvenidos, Dios te bendiga muchísimo. Estamos dedicando este tiempo para la adoración y para oír su palabra. Así que te invito ahí que cierres los ojos y junto con nosotros cantes esta alabanza, esta adoración al Señor. Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Sus ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Sí, Señor, danos hoy un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la hermosura incomparable de Jesús, el digno Dios. Sus ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el
el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Aleluya, sí, Señor. Hoy te invito a que adores al Señor, a que adores al Señor, a Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que murió y resucitó y hoy está sentado en el trono, gobernando, dirigiendo, y sabemos que un día va a volver por nosotros. Aleluya, sí, Señor. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Oh, oh, oh. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta mañana, de venir delante del Señor, de poder adorarle, de poder bendecirle. El Señor es bueno, es misericordioso, es maravilloso. El Señor provee todo lo necesario. El Señor nos recibe, nos perdona, nos sostiene, nos sustenta, nos renueva. Todas las cosas en el Señor son posibles y hoy estamos delante de Él, ¿sí? Y el Señor nos debe sorprender una vez más. Y el Señor nos va a sorprender si le dejamos. Así que hoy estamos contentos de poder compartir con ustedes este tiempo, ¿sí? Y recién, hace un momento, estuvimos adorando junto con Laura y ahora vamos a seguir adorando al Señor al separar nuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí? El Señor siempre ha sido sumamente elocuente en sus respuestas cuando hemos confiado en Él. Nosotros con Laura hemos pasado tiempos difíciles, duros en el Señor. Y siempre que procedimos o actuamos con fe, siempre que elegimos el camino de la fe y de la confianza en Dios, el Señor nos ha respondido, siempre. Nadie que haya confiado en el Señor va a quedar de alguna forma defraudado, ¿está bien? Ninguno que haya confiado en el Señor va a quedar sin respuestas, va a quedar abandonado. Eso no va a ocurrir. Así que hoy confía en el Señor y cuando separes tu diezmo y tu ofrenda, hacelo con confianza, con fe. Lo hacemos para adorar al Señor, pero también creyendo en que Él bendice, como dice la Escritura, al que da alegremente, al que da con un corazón alegre, ¿no? Con una disposición de corazón especial. Así que vamos a hacer esto juntos, ¿sí? Oremos. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y estás entre nosotros. Y tú, Señor, esta mañana nos estás bendiciendo enormemente y por eso, al reconocer esto, separamos nuestros diezmos y ofrendas, Señor, en adoración y en alabanza a ti. Tú mereces nuestro reconocimiento porque todo lo que tenemos, cada cosa que tenemos, viene de ti, Señor. No hay nada en nosotros que sea producto de nuestro esfuerzo, de nuestra habilidad, sino tú eres el que nos ha dado todo. Y por misericordia nos has permitido levantarnos y crecer en la vida y disfrutar de tantas cosas. Y hoy reconocemos que has sido generoso. Señor, bendice a mis hermanos, aquellos que aún están
en medio de límites, en medio de situaciones difíciles. Sácalos adelante para que volvamos a glorificar tu nombre y nos volvamos a asombrar mirando todo aquello que tú haces en favor de los tuyos. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Amén, amén, amén. Amén, muy bien. Bueno, llegó el momento de predicar, llegó el momento de hablar la palabra del Señor y es importante que hoy estemos atentos. Yo recién te decía, ¿no? El Señor siempre sorprende cuando hace cosas. Y hoy vamos a ver uno de los momentos más sorprendentes y sorpresivos en la historia de la iglesia. Una de las cosas que nadie esperaba y el Señor hizo y cambió la historia del pueblo de Dios. Ustedes saben que el Señor un día llamó a un hombre que se llamaba Abraham, ¿sí? Y con Abraham el Señor entabló una relación profunda y de Abraham construyó un pueblo, levantó un pueblo, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue el pueblo de Dios durante mucho tiempo de manera exclusiva. Y ellos así se sentían, ¿no? Como gente especial, gente diferente a las demás. Ellos se sentían incluso superiores al resto por muchas cosas, ¿sí? Sabían que tenían de parte de ellos al único Dios verdadero. Pero este Dios verdadero que eligió a Israel para tomarlo como pueblo suyo y traer de las entrañas de este pueblo a su Mesías, a Jesucristo el Señor, no iba a quedarse solo con Israel para siempre. Ahora, por supuesto, esto que el Señor sabía, que el Señor había anunciado, muchas veces nadie esperaba que ocurra. Está bien, ¿no? Y a veces nosotros estamos en esa situación cuando el Señor hace algo que no esperábamos que ocurra, a pesar de que tal vez el Señor nos haya dicho que lo iba a hacer. Pero cuando lo hace, ¿no? Es como que el Señor sorprende. Y uno dice, ¿cómo, Señor, es que hiciste esto? ¿Cómo, Señor, es que actuaste de esta manera? Nunca pensé que esto iba a ocurrir. Así que hoy vamos a mirar esto y vamos a sorprendernos con lo que el Señor quiere hacer, ¿sí? Vamos a leer. Hoy, por fin, salimos del capítulo 9, vamos al capítulo 10 del libro de Hechos, ¿sí? Hechos 10, versículo 1. Vamos a leer hasta el 8, ¿sí? Espero ahí que tengas tu Biblia, que apartes este tiempo, como te decía el otro día, que no estés haciendo 45 cosas a la vez con el culto de fondo, sino que siempre que puedas, por favor, separa este tiempo como especial y colócate delante del Señor para oír. Amén. Vamos a leer. Dice, en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como el Italiano, o en la Reina Valera dice la compañía la italiana. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Ayudaba a la gente con dinero, no es que le daba a la gente que ya era rica, está bien, ¿no? Sino que de su propio dinero ayudaba al pueblo. Ahora, este Cornelio no es un hombre con el que alguien esperaba que Dios actúe. ¿Por qué? Porque Cornelio justamente es un romano, un gentil, y nunca Dios había hecho cosas con alguna persona que no fuera parte del pueblo de Israel. Y todos, incluso los apóstoles mismos, esperaban que Dios siga actuando ¿con quiénes? Con los israelitas. Incluso a pesar de que ellos sabían que ahora en Cristo Jesús estaba la salvación y ya no a través de cumplir la ley de manera así perfecta, ¿no? Sino que por la fe habían encontrado salvación en el Señor, nunca ellos esperaban que esa salvación de la fe fuera para alguien que no fuera israelita. Y Cornelio no es israelita.
tampoco es un prosélito. Un prosélito era un gentil, un griego, ¿sí? Una persona que no pertenecía a Israel, que se había judaizado, o sea, se había convertido a la religión judía, se había circuncidado, y esto es muy importante, ¿sí? Se había circuncidado y había empezado a practicar esa religión judía. Muchos prosélitos creyeron en el Evangelio y se convirtieron al Señor. Pero este no es ni judío ni es prosélito tampoco. No está circuncidado. Simplemente es alguien que simpatizaba con el Dios de Israel. Cuando digo que simpatizaba, lo estoy poniendo así para que lo entiendas. Hacía mucho más que simpatizar Cornelio, pero no se había judaizado. Y esto es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque los judíos nunca van a ver a Cornelio como alguien a quien salvar o a quien predicarle el Evangelio, alguien que ellos creen que necesita al Señor. Porque para ellos Cornelio está perdido por no ser israelita. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros vemos así a muchas personas? Decimos, este no tiene remedio. Con este no se puede hacer nada. Esta persona tiene que ser condenada por Dios porque es muy malo. Este chango no sirve, decía Julio Camilo, ¿no? Un hermano que queríamos mucho y partió con el Señor. Siempre nos decía, cuando hablábamos de alguna persona, decíamos, Julio, tenemos ganas de ir a hablarle del Señor a tal persona, ¿no? Y él decía, no, ese chango no sirve, ese ni que le predique, no sé, ni que le predique el apóstol Pablo se convierte a Cristo. Es una causa perdida. Y Cornelio, para el judío, era una causa perdida. ¿Por qué? Porque no tenía lo necesario para comenzar ni siquiera a hablar con él, que era judaizarse. Un judío perfectamente le iba a hablar del Señor Jesucristo a otro judío. A un prosélito también, a alguien que se había circuncidado para seguir la ley. Pero nunca, jamás, se iba a dirigir a un gentil. Y uno puede pensar, ¿pero por qué, pastor? Bueno, porque para ellos la salvación de la fe era como de alguna forma, ¿no? Era como un complemento a la salvación de la ley. Y nos guste o no nos guste, a ellos así les parecía. Es más, en algún momento las mismas iglesias de gentiles fueron visitadas por judíos que decían que si no se circuncidaban no podían salvarse. Y por eso Pablo, por ejemplo, escribe la carta de Gálatas. Toda la carta de Gálatas es la corrección de Pablo a una iglesia que se había confundido pensando que para salvarse había que judaizarse. Ahora, eso pasó después, pero en este momento no había iglesias griegas, no había iglesias gentiles, solo había iglesias judías. Entonces, este Cornelio nos va a abrir una puerta a algo desconocido. Y la va a abrir no un gran hombre de Dios, un profeta de Dios, un apóstol, la va a abrir un simple soldado de Roma. Ustedes saben que los romanos eran gente pagana que servía a multitud de dioses. Era una persona que tenía una vida moral corregida, ¿no? O correcta, por lo que dice aquí, pero vivía en medio de un pueblo totalmente incorrecto y pagano. Él como romano tenía que relacionarse con el resto de sus soldados y de sus superiores, ¿sí? Gracias Laura que está ahí atrás, de sus superiores que no tenían su fe ni su convicción para servir al Dios de Israel. A pesar de eso, Cornelio seguramente hacía un esfuerzo enorme por vivir una vida agradable al Dios del que predicaban los judíos. Por eso dice aquí que era piadoso y temeroso de Dios. Y estas dos palabras son muy importantes. Cornelio no era un desorejado. ¿Está bien? Cornelio no era un hombre así
a la que venga. A pesar de que para el judío Cornelio no tenía esperanza, sí, pero esa es la mirada del judío, pero en realidad Cornelio sí había hecho todo lo posible para buscar al Señor. Lo único que no había hecho era circuncidarse. Pero él vivía una vida agradable al Señor. Se había apartado de la inmoralidad, se había apartado del pecado. Era alguien que consideraba a Dios en todo lo que hacía. Eso quiere decir que era alguien temeroso de Dios. Sabía que Dios era una parte importantísima de su vida y que todo lo que él iba a decidir tenía que agradar a Dios. Vuelvo a decirte, ¿en medio de dónde? De un sistema totalmente perverso y corrupto como el sistema romano. Porque la cultura romana era una cultura totalmente inmoral. O sea, para Cornelio, vivir la vida que vivía no era algo fácil de hacer. Pero así todo él lo había llevado adelante. Y hacía algo más. Dice que Cornelio ayudaba a la gente con su propio dinero. Y esto es importante. Hermanos, nosotros vemos a mucha gente que hace muchas cosas. Incluso hace unos días ha habido, ¿no es cierto?, varias noticias que hablaban de un muchacho que juntó dinero para ayudar a personas que estaban en situaciones difíciles, incluso a personas que necesitaban operarse, que necesitaban hacer un tratamiento para la salud, y hubo gente ahí que ayudó, ¿no? Y se hicieron colectas. ¿Y eso es bueno? ¿Eso es bueno? Sí. Me salió medio santiagueño. ¿Eso es bueno? No. ¿Es bueno? Sí es bueno. Pero cuando yo tengo que usar lo de otro para ayudar, no es lo mismo que cuando yo tengo que usar lo mío para ayudar. ¿Está bien, no? En el Evangelio yo siempre voy a encontrar esto, que el Señor me va a decir, ¿vos querés ayudar a la gente? Bueno, dale de lo que vos tenés. ¿Yo qué siento? Que la gente necesita ser ayudada y yo estoy dispuesto a ser un canal de ayuda, pero no con lo mío. La iglesia a veces siente así, bueno, a ver, si el gobierno nos baja una línea a algo, nosotros le podemos dar a la gente. Y el Señor nunca nos pidió eso. El Señor nos dijo, ustedes denle ustedes lo que ustedes tienen. ¿Qué tienen? ¿Tienen algo? Esto el Señor le decía a los discípulos. Señor, ¿cómo les vamos a dar de comer a tanta gente? No tenemos. Bueno, ¿qué tienen? ¿Tienen algo o no tienen nada? Sí, tenemos algo. Bueno, comiencen por eso, por lo que tenés. Por ahí a veces uno dice, bueno, pero es poco. ¿Sí? Es poco. Miren, cuando yo lo pongo en manos del Señor, nunca es poco. Siempre es lo que tiene que ser. Tal vez, ¿no es cierto?, haciendo cuentas nos dé, ¿no?, un resultado negativo. Si yo digo, tengo que ayudar a tantos y tengo esto, parece poco. Pero cuando yo lo doy, deja de ser poco y se transforma en mucho en las manos de las personas. Y esto es lo que este centurión, Cornelio, había entendido. Y él de su bolsillo ayudaba al pueblo. Y esto no había quedado escondido a los ojos del Señor. Fíjense, vamos a mirar cómo Dios le va a responder a este hombre a quien ningún judío iba a ir a buscar, por más bueno que Cornelio sea. Dice que un día, versículo 3, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio a un ángel de Dios que entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel respondió, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que le has dado a otros ha sido recibida como una ofrenda. ¿No? ¡Qué tremendo! El Señor fue a buscar a Cornelio y le dice, Cornelio, Dios te ha escuchado. Un ángel se le apareció. Dice que él estaba, ¿no? Supongo que en su casa, a las 3 de la tarde, después de comer, estaba haciendo la sobremesa, tomando el cafecito, y tuvo una visión. Dice, vio un ángel. Y esto
evidentemente no es un sueño. El horario en el que Cornelio tiene la visión no es un horario en que las personas dormían, sino que Cornelio entiende claramente que este es un ángel y no es una imaginación de él, que viene a darle un mensaje del Señor. ¿Está bien, no? Y Cornelio está listo para admitir esto porque él de alguna forma desarrolló en su corazón una expectativa particular por aquello que Dios hace. A veces nosotros no recibimos nada de Dios porque no esperamos recibir nada de Dios. ¿Cómo sabemos que Cornelio sí esperaba recibir del Señor? Bueno, por lo que hacía. Por lo que hacía. ¿Está bien, no? Ustedes no se olviden que el Señor Jesús enseñaba esto. Por ejemplo, dad y se os dará, ¿no? Dad y se os dará. Y dice, cuando reciban van a recibir una medida buena, dice, apretada, remecida, ¿no? Darán en vuestro regazo. O sea, el Señor nos ha dicho, si ustedes dan, esperen recibir. Y Cornelio esperaba recibir del Señor y el Señor le va a responder. Cuando Cornelio ve al ángel, le dice, Señor, ¿qué se te ofrece? ¿Qué puedo hacer yo por vos? Acá estoy, yo estoy atento. ¿Qué necesitas? ¿Está bien, no? Te vuelvo a decir, parece que esto es un detalle e incluso es más, pareciera que es lógico, pero nosotros no siempre hacemos esto. Cuando el Señor aparece, nos asustamos, nos escondemos. ¿Está bien, no? Nos escapamos. Cuando el Señor nos llama y nos dice, Miguel, yo quiero hacer algo con vos, salimos corriendo y decimos, no me pidan comprometerme, ¿eh? No me pidan nada a mí, yo no estoy dispuesto. Pero escúchame, el Señor te llama. Cornelio dice, sí, Señor, ¿qué cosa se te ofrece? Acá estoy. Y el Señor le va a dar a Cornelio lo que él ha estado buscando siempre y no sabía dónde encontrar o cómo encontrarlo. Incluso tal vez ni sabía qué era lo que estaba buscando. Pero sí sabía que necesitaba al Señor. ¿Está bien? Pero esto que Cornelio va a recibir, lo va a recibir porque está dispuesto. Recordá esto, Cornelio está dispuesto. No solo había ordenado su vida, no solo era generoso para con los demás, no solo confiaba en el Señor y oraba, porque Cornelio oraba, se había dedicado a orar, respetaba los horarios de oración, buscaba al Señor, sino que él estaba listo para recibir. Y esto es lo que yo quiero que hoy entiendas. ¿Por qué? Porque lo que Dios te tiene que dar, lo que Dios te quiere dar, Él te lo va a dar y depende de Él. Ninguno de nosotros te puede dar lo que solo Dios puede darte. Pero el Señor va a hacerlo si vos estás listo para recibirlo de Él. ¿Está bien, no? Si no estás distraído, si no estás pensando en otra cosa, si no estás como con ganas de escaparte. ¿Te das cuenta? Es importante que hoy podamos entender que nuestra disposición es central. Y el Señor le dice, Cornelio, ¿no? A través del ángel, Dios ha escuchado tus oraciones. Ahora fíjense, ¿no? No eran las oraciones de un judío, eran las oraciones de un gentil. Y se supone que Dios con los gentiles no hace nada. Pero evidentemente este Cornelio nos muestra que esto no es así. Que Dios oye a todos los que le buscan de corazón. El Señor siempre oye a todos los que le buscan de veras. ¿Sí? Hay una palabra muy linda y siempre se las he repetido, que dice, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. No importa quién seas, no importa cómo haya sido tu vida hasta hoy, no importa si sos esa persona, vamos a decir, que llena todos los requisitos o alguien que no tiene ni lo que es necesario para empezar. No importa si han dicho de vos, ese chango no sirve o esa changa no sirve, como dicen acá. ¿Está bien, no? No importa lo que la gente diga de vos, lo que importa es tu corazón delante del Señor. Tu disposición para buscarle. Dice, tus oraciones han sido oídas. Y es más, dice, tus limonas, tus ofrendas,
lo que has dado, tu ayuda a otros, dice, ha sido recibida como una ofrenda delante del Señor. Y esto afirma lo que el Señor Jesús nos enseñaba. El Señor decía, ustedes no se hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en los cielos. Y decía, ¿cómo se hacen esos tesoros en los cielos? Bueno, dándole al que necesita lo que tienen en la mano. Vos tenés algo físico, algo terrenal, un tesoro terrenal. Bueno, al compartirlo con otros, ese tesoro pasa a ser un tesoro celestial. Cuando el otro recibe en su mano lo que yo le doy, en el cielo se me computa como una ofrenda, como algo a mi favor. Y eso es lo que el ángel le dice a Cornelio. Cornelio, en el cielo hay mucho anotado a tu nombre. En el cielo, Cornelio, sos bastante conocido. Y esto a mí me asombra, porque el cielo a veces empieza a conocer gente que a nosotros se nos pasa, ¿no? Se nos pasa de largo. Gente que nosotros no le damos ni 5 de bolilla, en el cielo están considerados por Dios. Y esto no es porque sí, esto es porque esa gente se ha dedicado a buscar al Señor. Ahora, tal vez hoy seas vos la persona a la que el cielo va a responderle. Si has buscado al Señor de todo tu corazón, así va a ser. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere darle a Cornelio? Porque le dice que, ¿no es cierto?, que Dios ha venido para, vamos a decir, responder a Cornelio por lo que él ha hecho y porque el cielo le ha prestado atención. Y le dice, Cornelio, tenés que hacer algo. Tenés que enviar tus hombres, versículo 5, a Jope y haz venir a Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en casa de Simón, el curtidor, quien vive junto al mar. Hoy no vamos a hablar del encuentro entre Simón o Pedro y Cornelio, pero sí vamos a entender algo, y es que Dios ahora va a conectar a su pueblo judío, aquellos que han creído en el Señor, con los gentiles. Esta conexión no va a ser sencilla, pero es la conexión que tiene que darse para que Cornelio reciba lo que ha estado buscando, que es la salvación de su alma. No simplemente algún favor del Señor, sino la vida eterna. Cornelio va a recibir la vida eterna. Ahora, lo interesante es que Cornelio no va a recibir la vida eterna de boca del ángel, sino de boca de Pedro. Y esto siempre me llamó la atención, ¿no? Porque yo siempre pensé así: si acá está Cornelio y está el ángel y Dios está ahí, ¿para qué necesitamos a Pedro? Está bien, ¿no? ¿Para qué necesitamos a Pedro? ¿Por qué este ángel no le dice a Cornelio todo lo que él tiene que oír? ¿Por qué no le da a Cornelio todo lo que él tiene que recibir? Bueno, es sencilla la respuesta. Porque el ángel no tiene lo que Cornelio necesita. El que lo tiene es Pedro. ¿Cómo que el ángel no tiene? No, el ángel no tiene lo que Pedro tiene. Está bien, ¿no? Que es el conocimiento del Señor Jesucristo a través de la fe. Esto es algo que Dios le dio a la iglesia. Pedro tiene al Espíritu Santo. El ángel no. El ángel es un siervo de Dios que se encarga, ¿no?, de hacer las tareas, de hacer los trámites, las conexiones. Pero el que tiene lo que Cornelio necesita es Pedro, un judío. Vamos a ver que Pedro no está tan dispuesto a darle a Cornelio lo que Dios quiere darle. Pero sí, hoy Cornelio se va a enterar dónde tiene que buscar lo que ha estado buscando profundamente desde el corazón. Y eso tiene que ver con Pedro, ¿no? Pobre Pedro entró acá en la historia gracias a la fe de un Cornelio. Y yo quería que entiendas esto, ¿no? La entrega de Cornelio, la disposición de Cornelio, el amor por los necesitados y todo esto de ordenar la familia y de
ir en contra de la corriente en la que él mismo estaba como romano, ¿no? Un corazón generoso, un corazón genuino, un deseo profundo de encontrar al Señor, movió el cielo y el cielo movió a la iglesia para ir a buscar a alguien a quien nadie hubiese ido a buscar por motus propio. ¿Está bien, no? Hermanos, no te preocupes si todavía no has recibido lo que esperás recibir, porque Dios va a mover el cielo y va a mover la tierra para responderte cuando tu corazón sea el correcto. Cuando busques al Señor de todo tu corazón. ¿Está bien? El cielo te va a responder, no te preocupes por eso. Tenés que preocuparte no por la respuesta, sino por estar listo para recibirla. Y esto tiene que ver con lo que yo siempre les digo a aquellos que están planificando casarse. ¿Vos querés una buena mujer? Bueno, transformate en un buen hombre. ¿Vos querés un buen hombre? Transformate en una buena mujer. No estés preocupado de cómo va a ser la mujer que vas a recibir. No estés preocupado en dónde buscarla. Preocúpate por ser la persona correcta, porque a las personas correctas Dios le da gente correcta. ¿Está bien? Y lo mismo te digo, si vos estás buscando un milagro, no estés tan preocupado por el milagro, sino por ser la persona a la que Dios puede bendecir con su milagro. ¿Te das cuenta de esto? Si vos hoy entendés esto, nunca más vas a quedarte sin las respuestas del Señor. Nunca más. Porque Dios siempre bendice a los que están listos para recibir. El Señor decía, y con esto ya quiero ir encaminándome al final, que el vino nuevo del Señor tiene que ser vertido en odres nuevos, en odres listos, preparados para recibir el vino nuevo. Porque el vino que se echaba en odres viejos, al ser un vino recién elaborado, cuando fermentaba terminaba reventando el odre que ya estaba estirado y que estaba endurecido. Cambio, los odres nuevos, que eran de cuero, se estiraban junto con la fermentación del vino y entonces se conservaba el odre y el vino. Bueno, vos tenés que ser alguien que esté listo para recibir lo nuevo de Dios, generando en tu vida una renovación de tu mente y de tu corazón. Esto es lo que Pablo también dice en Romanos capítulo 12, ¿no? Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenés que hoy transformar tu mente. ¿Cómo? Como lo hizo Cornelio. Y vuelvo a decirte, no estaba en una posición fácil. Tuvo que abandonar las costumbres romanas, los dioses romanos. Tuvo que ir contra la corriente. Tuvo que incluso enfrentarse a ser alguien no apto para un judío, ¿sí? como alguien de Dios. Y a pesar de eso, buscó al Señor y a pesar de eso, de su propio bolsillo salió a ayudar a la gente. A pesar de eso, no dejó un día de orar y llegó el momento en que el Señor le respondió. ¿Está bien? Entonces dice que en cuanto se fue el ángel, como todo lo que hacía Cornelio, enseguida, ni bien se fue el ángel que le había hablado, este llamó a sus 2 criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso también, y luego de contarles lo sucedido, los envió a Jope. ¿Por qué? Porque en Jope está Pedro y necesitamos a Pedro ya. ¿Está bien, no? Necesitamos a Pedro ya. Hermanos, el Señor está listo para bendecirnos. Nunca el Señor estuvo de otra forma. Nunca el Señor estuvo haciendo trámites, ¿no? O con un montón de papeles esperando, ¿no? que le aprueben los milagros para dártelos, como en la burocracia argentina. Todo trámite hay que, ¿no? esperarlo mucho tiempo porque no sé dónde tiene que ir y no sé quién lo tiene que firmar y no sé quién tiene que dignarse a mirarlo. En el cielo las cosas no son así, todo está listo. Los que no siempre estamos listos somos nosotros. Y somos nosotros los que hoy tenemos que ordenarnos para ser personas a las que Dios puede bendecir. Amén.
que hoy te puedas convertir en uno de ellos. Amén, amén, amén. Bueno, agradezcámosle al Señor por todo esto. Agradezcámosle al Señor su misericordia. Porque más allá de todo, siempre dependemos de su misericordia. Ni Cornelio encuentra a Dios solamente porque es la persona correcta, sino porque Dios también se apiada de Cornelio, que está perdido y es un hombre que comenzó a buscarle. Se apiadó de Israel, un pueblo rebelde. A pesar de eso, el Señor lo sostuvo. Se apiadó de vos y se apiadó de mí. El Señor tuvo misericordia. Así que hoy vengamos al Señor y digámosle: Señor, nosotros estamos delante tuyo por tu misericordia, pero queremos ser las personas correctas a las que tú puedes bendecir. Señor, aquí estamos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Aquí estamos, así como Cornelio. Hoy queremos disponer todo el corazón para buscarte. Hoy queremos entender, Señor, que este hombre que se había apartado del modelo en el que vivía en Roma y había comenzado a mirarte y a buscarte y a tratar de honrarte, este hombre que ayudaba a otros y estaba listo esperando tus respuestas, es un ejemplo para nosotros. Señor, este hombre recibió aquello que buscaba. El cielo fue movido y la tierra fue movida y la iglesia fue movida para que Cornelio conozca a Cristo. Hoy, Señor, sabemos que tú vas a mover a muchos para que nosotros podamos obtener lo que buscamos. Pero, Señor, que nuestro corazón sea correcto, que nuestro corazón sea, Señor, el que busca verdaderamente tus respuestas. Señor, que no estemos tan preocupados en los milagros, sino en ser personas con las que tú puedes hacer grandes cosas. Señor, en el nombre de Jesucristo, es esta mañana una mañana especial para nosotros, nuestra mañana, en la que estamos expectantes de lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesucristo abandonamos todo tipo de búsqueda ajena a ti, Señor, y colocamos nuestros ojos en Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, Padre. Te pedimos esto, Padre. Te pido esto, Señor, por cada hermano que está oyendo, por cada persona que está escuchando, que ellos se encuentren a Cristo, que ellos sean alcanzados por el Evangelio, que ellos, Señor, reciban la vida eterna. Señor, no nos dejes, Señor, sin respuestas. Respóndenos hoy. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amén, 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 amén. Amén, hermanos. Sí, estamos muy contentos de poder compartir cada miércoles con ustedes. Y cada miércoles es importante y en cada miércoles el Señor nos enseña y cada uno de esos miércoles generan una nueva oportunidad para encontrarnos con el Señor. Así que te invitamos a las 21 horas, ¿no?, este próximo miércoles, para que estés con nosotros, ¿sí? Y media hora antes, a las 20:30, vení, vamos a orar. El Señor está haciendo cosas grandes, el Señor está respondiendo y nosotros sabemos que el Señor va a seguir respondiendo, así que busquemos al Señor de todo corazón. Te mandamos un saludo grande, un abrazo, que Dios te bendiga y te decimos y recordamos que si necesitas ayuda puedas pedirla. Nosotros estamos dispuestos a ofrecerla, ¿sí? Así que ánimo.